está muy de moda, yo no sé si vosotros lo habéis oído, pero los que nos dedicamos al tema de la actividad física en el enfermo de cáncer, se ha puesto, yo creo que de forma muy alarmante de moda, el que cuanto más intensidad, mejor en el superviviente de cáncer. Es decir, esos entrenamientos de HIIT, de SIT, es alta intensidad interválica, es decir, hacer mucha intensidad unos segundos, unos minutos, luego descansar otra vez mucha intensidad, se acortan los tiempos de ejercicio, pero que tienen más beneficios. Yo creo que se está vendiendo, porque yo lo he visto en congresos y en reuniones científicas, se está vendiendo de forma exageradamente equívoca. Y yo quería preguntarte qué opinión tienes como profesional del entrenamiento puro y duro de alta intensidad en estos enfermos. Pues en mi opinión, no solo en estos enfermos, sino incluso en la población general. Es decir, hay veces que no sé por qué razón parece que la última tendencia es la que tenemos que coger sí o sí, ¿no? Porque hay que estar a la moda en todo, ¿no? Un principio de precaución o de prudencia, que no sé si ya me lo da también un poco la edad, es que, bueno, mientras que no haya una evidencia muy, muy, muy sólida, pues tenemos otros métodos que sí que nos aseguran y sí tienen esa evidencia de que tienen unos muy buenos resultados con unos riesgos mínimos. Entonces, estos entrenamientos, el HIIT, el entrenamiento interválico de intensidad, es cierto que está muy de moda, hay una cierta evidencia de que puede tener ciertas ventajas, pero bueno, quizá no tenemos que tener prisa. Lo que estamos haciendo funciona muy, muy bien, hay una evidencia aplastante de que da unos resultados excelentes y el tiempo dirá si esos entrenamientos que están ahora tan de moda, el HIIT y demás, pues realmente son así o se queda en esa tendencia, en esa moda pasajera, ¿no? Yo creo que la intensidad del ejercicio es importante, ¿no? Es cierto que da igual que tenemos la fuerza, no tenemos la resistencia, tenemos que entrenar unas intensidades, una intensidad suficiente como para que haya una estimulación. Por ejemplo, cuando hablamos de la resistencia, hablamos del test del habla, es decir, si vamos a hacer ejercicio y hablamos con una facilidad pasmosa, pues es de una intensidad muy suave, ¿no? Entonces tenemos que incrementar. Trabajar a alta intensidad aumenta los riesgos, no estamos seguros si realmente aumenta los beneficios. Quizá en principio de prudencia es interesante. Y también una de las cosas que tenemos que cuidar cuando hacemos o prescribimos es la adherencia y la motivación, porque es difícil que el superviviente de cáncer ya se atreva a ir desde el momento del diagnóstico a una actividad deportiva o a algo que no le ha gustado nunca, pensando que es hacerle creer que es la verdad, que es una fase y una parte de su tratamiento. Pero motivarle a que continúe es todavía más complicado. Y yo creo que el entrenamiento de alta intensidad también actúa negativamente a una persona que no está acostumbrada a hacer deporte. Y también hay que barajar ese aspecto, el aspecto motivacional y de adherencia a la prescripción y al cumplimiento de unas sesiones de ejercicio que ya por sí a veces nos pueden resultar aburridas, cansinas, pero que al terminar vemos los efectos positivos ya casi inmediatos después de haber terminado la sesión. Sí, sí, el HIIT desde luego no es para todo el mundo, no es para gente pues es más entrenada, con un cierto historial físico o deportivo. Además, yo creo que es interesante, y más en este caso una persona que está en rehabilitación oncológica, del gimnasio tenemos que salir, es decirlo, relativamente cansados, fatigados para que haya estimulación, pero no se trata de salir derrotados, de salir agotados, ¿no? Entonces, yo creo que un entrenamiento de intensidad moderada es suficientemente estimulante como para conseguir mejoras muy significativas en la forma física y en la recuperación de ese paciente. Yo le dirijo la pregunta a Fernando. De todo lo que has expuesto, bueno, a ver si me sé expresar perfectamente y te hago la pregunta de la manera más correcta. Has dicho como que la parte de todo este proceso, la que menos está implicada es la parte médica. ¿Algo así has dicho? Bueno, pues quiero que lo expliques un poco. Pues que llevamos años intentando, entre los oncólogos y nosotros, haya una relación fluida y que sepan qué es lo que hacemos, que conozcan nuestro lugar de trabajo
y que solamente informen, no ya insistirles en que vayan, sino que informen de un recurso, porque esa información va unida a los beneficios, que es interesante, o tienes este recurso, es interesante que vayas, si no vas no pasa nada, pero puede ser beneficioso para ti. Ya, ahora lo he cogido, es decir, es la relación La con la relación fundación y con con la algunas fundación. actividades. A nivel personal, porque a nivel institucional se han puesto todos los mecanismos para juntarnos, pero no han conseguido pasarnos, por decirlo así. Entonces eso es lo que para nosotros tenemos esa tristeza. Y para comentar, porque hay cosas que a veces nosotros tenemos que preguntar, no somos expertos de oncología, pero no tenemos esa posibilidad de escribir un correo, a llamarles por teléfono, para decir, oye, nos preocupa este paciente, o ellos que puedan llamarnos y decir, incide en este paciente, está caquético, la nutrición le podéis atender, le podéis asesorar. Sí, vamos, que cuando se ha acabado Eso es la relación médico-paciente fuera del ámbito hospitalario, se acabó. se acabó la historia. ¿En qué depende el que vaya en tanto aumento del cáncer en la alimentación, en la contaminación? Que yo tengo una terraza grande, va ahí bastante circulación y a veces, ahora parece que va perdiendo un poco, no sé por qué, sale un tamo verde amarillento y si friego la terraza, pues más todavía. O sea que la contaminación está ahí. ¿Por qué? Es por tanto chiringuito que tenemos de electrodomésticos por todos los costados, los coches, el aire. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el aumento que han dado ahí es muy alto. El cáncer no se considera una enfermedad genética, entendido por que no está producido, es decir, yo no puedo hacer nada, pero sí está producido por alteraciones genéticas producidas la mayoría de las veces por factores de riesgo. Y entre esos factores de riesgo está el medio ambiente, están las infecciones, más. Sí, pero también hay que ser prudente. El aumento de la incidencia también va en consonancia con el aumento de la supervivencia de la gente. Cada vez vivimos más y cada vez se detectan antes. Entonces, los cánceres porque los detectamos más y porque vivimos más años para padecer el cáncer. Quería hacerles un examen, factores de riesgo. En la actividad física. Y la mala gestión psicológica, porque está visto que si gestionas bien, controlas mejor el dolor. El tabaco, el alcohol, por mucho que estemos en un ámbito donde los licores y el vino hay que defenderlo, el alcohol produce cáncer. Todos esos factores producen un incremento de cáncer. Eso para empezar, los malos hábitos nutricionales. Después, lo que dice Foro, vivimos más tiempo, estamos más expuestos a esos factores y más expuestos a que nuestras células den ese cambio a células cancerígenas. Luego, por otra parte, que es positivo, tenemos cada vez más medios de detección. Se detectan antes los tumores, entonces se curan más, pero también hay más. Y por el otro extremo, los tratamientos cada vez son más efectivos y se vive más tiempo. Es decir, tenemos por una parte una incidencia mayor por estos factores y una incidencia mayor de gente que está viviendo más con cáncer. No sé si te ha aclarado. Donde tenemos que actuar son los factores de riesgo que dependen de nuestra actitud individual. No exigir solamente que la polución está ahí, que también debemos exigir, pero comer bien, mantener un peso adecuado, ser activos, no fumar, no beber alcohol. Ahí tenemos que actuar, porque eso depende de nosotros. Miraros al espejo todas las mañanas y decir, hoy no voy a beber ni un vaso de vino, ni una cerveza. Empezar por ahí. Hoy voy a dejar el coche a 2 kilómetros de donde tengo que ir para ir andando.
y aumentar mi actividad física, no deporte, sino lo que me muevo, lo que hago en mi actividad cotidiana. Esos cambios son los importantes porque dependen de nosotros. No exigir a las instituciones, no, cerrar esta calle para que sea peatonal. Hazla tú peatonal. Dejas el coche, para ti ya es peatonal. Sobre la alimentación, que nos puede producir algún alimento o es más favorable a que nos puede producir cáncer. Por ejemplo, los embutidos, que yo antes tenía muchos embutidos, las carnes rojas, ¿verdad? ¿Nos puedes informar un poco sobre eso? Bueno, sí, en general tenemos que decir que tenemos que tener en cuenta los hábitos generales. No centrarnos específicamente en una cosa concreta, sino que tenemos que llevar unos hábitos saludables en general. Y luego sí que podemos determinar que hay cosas concretas que sí que se ha demostrado que están relacionados con una mayor incidencia de algunos tipos de cáncer. En este caso, el embutido es una carne procesada y está relacionada con cánceres digestivos. Entonces, de ahí, pues bueno, la recomendación o eliminar, ¿no? Que sería, la recomendación ideal sería eliminar su consumo o al menos reducirla, porque siempre que hacemos un cambio de hábitos, sabéis que tenemos que hacer cambios de hábitos que sean progresivos y sobre todo que nos podamos adherir a ellos. Si podemos evitar y no consumir embutidos, sería ideal. Si somos consumidores muy habituales, todo lo que podamos reducir, bienvenido sea. Y luego, por ejemplo, como han comentado, el alcohol es algo que habitualmente se consume en la población y también está relacionado, yo creo que prácticamente con todo tipo de cáncer. Entonces, pero bueno, pensar sobre todo lo que os digo, en lo que hacéis en global, en la alimentación en global, en conjunto. No le vamos a echar la culpa al jamón serrano si el resto de hábitos de nuestra vida no son saludables. Entonces, bueno, es ideal que haríamos la perfección, pero si no conseguimos la perfección, fijaros un poco, pues bueno, en el conjunto de los hábitos de vida que llevamos en nuestro día a día. No sé si te he respondido. Perdona, yo quería a coro preguntarle. Has hablado de la prehabilitación. Creo que quiero que nos digas cuándo empieza la prehabilitación y qué sería la primera actitud que debemos tener en ese momento que nos dicen tienes cáncer. Pues la prehabilitación es el periodo que va desde el momento en que te diagnostican un cáncer hasta el momento en que empiezas el tratamiento, el periodo como tal. Entonces la actitud es la de pedir ayuda y la de empoderarse, la de prehabilitarte, la de dotarte de herramientas para cometer mejor los tratamientos, es decir, pues hacer más ejercicio o hacer un ejercicio de más intensidad, o a lo mejor la nutricionista nos dice hacer pequeños ajustes en la alimentación, pues a lo mejor hay que comer un poquito más de proteína o cosas por el estilo para que podamos llegar a la cirugía y llegar a la quimioterapia o a la radioterapia o al tratamiento que nos den de la forma más óptima posible. Yo quería haceros una pregunta. No sé si Fernando Oroc, simplemente, ¿qué creéis vosotros? ¿Que la genética tiene alguna incidencia sobre el cáncer? Sí, ya he comentado antes que no se define como una enfermedad genética en el sentido que todo es por alteraciones genéticas, que no podemos hacer nada. Es decir, es genético, digo, no puedo hacer nada. Yo le tengo, tú no le tienes, tú le tienes. Hay factores genéticos, hay predisposición genética en un porcentaje X, pero hay otros factores que dependen de tus factores de riesgo a los que estás sometido. Es decir, el ejemplo de la tómbola, yo puedo cumplir todos los factores de riesgo, estar en una isla paradisíaca, no hay contaminación de nada, encima tengo buen sitio para tomar la sombra y no me pega el sol, que también el sol es un factor de riesgo, que tengo para comer bien, para hacer deporte, o sea que ningún riesgo, ningún factor de riesgo, y aún así padecer un cáncer. Y puedes tener todos los factores de riesgo y no padecerlo. Pero lo que nos dicen los números es que los factores de riesgo son
un gran porcentaje motivadores de cáncer. Hasta el punto que la OMS nos dice que entre el 1 de cada 3, un 33%, o 1 de cada 2, un 50%, se pueden prevenir si controlamos los factores de riesgo individuales. Es decir, 33 personas de cada 100 o 50 personas de cada 100, 500 de cada 1000, tendríamos un problema, una sobrepoblación, luego sería el problema. Pero realmente los factores de riesgo tienen un papel muy importante en la producción, en la aparición de un cáncer. María, ¿cuándo deberíamos empezar a ir a tu consulta o a empezar con una dieta saludable? ¿Qué momento es el oportuno? Pues en general, en cualquier tipo de persona, yo creo que no es para tirar para mí, ¿no? Pero todos en un momento en la vida deberíamos ir al menos a un nutricionista para valorar cómo está nuestro estado nutricional, cómo comemos y qué podemos mejorar. Cuando hablamos de una persona que le diagnostican cáncer, como bien decía Coro, en el momento en el que le diagnostican, ya es un buen momento para empezar a hacer algún cambio, para valorar cómo está esa persona en ese momento y cómo está comiendo y si podemos mejorar algo. Si previamente esa persona ya lleva unos hábitos de alimentación saludable, pues tenemos gran parte del camino ya hecho. Si, por lo contrario, tenemos que mejorar, bueno, siempre tenemos cosas que mejorar, ¿eh? Nadie es perfecto y nadie come perfecto. Pero no es lo mismo hacer un pequeño cambio que vayamos y bueno, no tengamos una alimentación desordenada, no comamos fruta, no comamos verdura, nuestra ingesta de proteína sea muy baja, porque entonces el cambio que vamos a tener que hacer es mayor. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos, como suele ser a veces habitual, ¿no? Que a mí me lo han llegado a decir, bueno, ya vendré cuando acabe los tratamientos, porque ahora mismo, pues quizá, mentalmente, pues tampoco estamos como para pensar en lo que comemos. Pero es que podemos evitar una desnutrición, si lo dejamos para el final, igual ya llegamos desnutridos y la intervención va a ser más complicada. Entonces, desde el primer momento, todo lo que podamos hacer en etapas iniciales para evitar esa desnutrición va a hacer que la respuesta a los tratamientos sea mejor, los síntomas puedan ser mejores y en general la calidad de vida sea mejor. Has hablado de cualidades físicas que hay que trabajar, fuerza, resistencia, flexibilidad, neuromotor. ¿Cuál sería la más importante para ti? ¿Y que crees que es la que más hay que desarrollar? Bueno, la más importante no es solo para mí, sino lo que dice un poco la evidencia para los pacientes oncológicos y para la población en general, quizás el entrenamiento de la pura. Hace ya unas décadas, aunque a lo mejor quizá todavía no ha llegado al público en general, pero hace unos años, hace ya muchos años, quizá la resistencia era un poco la estrella, la base, ¿no?, de las capacidades físicas, ¿no? Sobre la resistencia se construía todo lo demás, sobre todo la recomendación a la población general, más a los gente mayores, pues andar en bicicleta. Ahora ya se sabe que la fuerza quizá es la base de las capacidades físicas desde el punto de vista de la salud. Capacidades físicas hay muchas, eso también la velocidad, la agilidad, pero bueno, las relacionadas por la salud, por las 4 que hemos comentado antes, ¿no? Principalmente fuerza, resistencia y flexibilidad. La fuerza quizá es la base de todo lo demás. En un paciente oncológico todavía más porque, bueno, por la propia enfermedad, por el estado nutricional, por los tratamientos. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular, es uno de los daños colaterales más habituales. Entonces, para eso necesitamos una dieta balanceada, como dice María, ¿no? En este caso quizá con un aporte proteico mayor y demás, pero necesitamos que haya una estimulación sobre esa musculatura para no perder desaforo. Incluso aún estando sanos, según vamos envejeciendo, pues bueno, nuestro cuerpo cada vez se mueve menos, los niveles hormonales se van acelerando. Si no estimulamos la masa muscular, la vamos perdiendo. Esa pérdida de masa muscular conlleva luego muchos otros problemas. Por poner un simple ejemplo, nuestro metabolismo basal, nuestro gasto energético y de base depende mucho de nuestra cantidad de masa muscular, ¿no? Según vamos perdiendo masa muscular, nuestro metabolismo se enlentece, necesitamos menos calorías de mantenimiento. Si seguimos comiendo igual, empezamos a engordar, empezamos a aumentar el tejido graso
Eso lleva a otros problemas, hipercolesterolemia, etcétera. Entonces, quizá la fuerza es la capacidad física más importante a no olvidar, a trabajar. Además, no tenemos que tenerle miedo, ¿eh? Yo creo que ya hemos cambiado mucho el chip, pero parece que la fuerza suena suave. Gente muy joven que va al gimnasio a mover pesos enormes y a ver si me voy a hacer daño. La fuerza es para todo el mundo, para la gente mayor más importante todavía. El entrenamiento de fuerza, si tenemos unos buenos profesionales que nos guían, como en nuestro caso con Josu y con Sara, el entrenamiento de fuerza es de lo más seguro que existe. Las lesiones en el gimnasio son prácticamente cero, prácticamente mínimas. Mucho menos que haciendo cualquier deporte, porque no hay caídas, no hay golpes, los movimientos son controlados. Y la verdad es que las sensaciones que tenemos cuando hacemos el entrenamiento de fuerza y las mejoras se notan a muy corto plazo, por lo cual pues no deberíamos dejar de lado el entrenamiento de fuerza, que es la base de todo lo demás. Yo, como anécdota o apunte, decir que cuando los enfermos, los pacientes de cáncer, están en fase de tratamiento, recibiendo quimioterapia o radioterapia, y van al gimnasio, les decimos que aunque no puedan, que intenten ir. Pero cuando van y están limitados para poder completar toda la rutina, damos prioridad al entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es el que mantiene, se ha estudiado y en parte tenemos nosotros un estudio hecho. El entrenamiento de fuerza va asociado a una mejor calidad y más calidad de vida a lo largo del tiempo. Bueno, para coro, hemos pasado así de puntillas por el aspecto del cuidador. Me gustaría que dijeras que en todo este proceso, ¿cuál tiene que ser el papel del cuidador? El papel del cuidador, como su propio nombre indica, es el que cuida. Pero para cuidar hay que estar formado. De repente se le viene encima una sobrecarga física, emocional, cosas que no sabe manejar, en muchos casos no sabe qué hacer con su enfermo. Entonces, el papel del cuidador es esencial cuando los que cuidamos, los profesionales que cuidamos, les dotamos de herramientas. Porque si no les informamos a ellos, no les damos espacios para autocuidarse, para cuidarse ellos emocionalmente, para saber cómo tienen que cuidar, porque a lo mejor vas a casa con tu enfermo y tu enfermo tiene una bolsa, una sonda, una medicación y le tienes que poner una heparina y no sabes cómo hacerlo, que lo dejan ahí. Los enfermeros de cabecera del centro de salud y los médicos van cuando van, pero hay muchas horas al día que tú tienes que prestar ese cuidado. Entonces hay que también quitarles esa carga, pero esa carga se la quitamos cuando nos proporcionamos espacios también de respiro y espacios de formación. Quería preguntarte qué alimentos específicos son más beneficiosos para prevenir el cáncer y por qué. Es decir, no nos dejemos llevar por los alimentos milagrosos, ¿no? Que a veces podemos oír estos alimentos funcionales que dicen tal alimento, no voy a dar ejemplos que luego vais todos a buscarlos. Tal alimento previene el cáncer o mejora tal enfermedad. Al final es una suma de los hábitos diarios, tanto de alimentación como de otras áreas. Entonces, no hay un alimento en concreto o alimentos en concreto que vayan a prevenir. Pero si tenemos que hablar de cómo tiene que ser nuestra alimentación, tendríamos que decir que las frutas y las verduras tienen que ser la base de nuestra alimentación. Eso tiene que aparecer, bueno, pues como decimos, ¿no? Como les suelo decir a los niños en los colegios, 5, ¿no? Los 5 dedos de la mano, tenemos que tomar 5 raciones de frutas y verduras al día. En la población eso normalmente no se cumple. Si yo os pregunto aquí, de todos vosotros, ¿cuántos coméis 5 raciones de frutas y verduras al día? Y sinceramente me lo decís sinceramente, pues probablemente si lo hacéis, enhorabuena. Si no, hay que aumentar. Tenemos que consumir legumbres, tenemos que consumir cereales en versiones integrales, tenemos que consumir carne, pescado o huevos con un equilibrio, sin sobrepasarnos de la ingesta de carne, porque normalmente, bueno, somos una población bastante carnívora. Y en general lo que os digo, llegar un equilibrio, evitar los ultraprocesados, los alimentos procesados. Hablar de alimentos en concreto que prevengan el cáncer, pues si tendríamos que nombrar alguno, yo te diría toda la variedad de frutas y verduras. Pero si no hay un equilibrio con el resto de alimentos, tampoco de por sí vas a llevar una alimentación saludable. Entonces consiste en el equilibrio y en el conjunto de todo lo que hagamos a lo largo de todos los días, que tampoco porque un día nos vayamos de comida y hagamos algo en concreto va a ser algo significativo. En general,
nuestros hábitos en conjunto todos los días. Entonces el Danacol es mágico. Yo creo que nada es mágico o todo es mágico, depende de cómo lo quieras ver. A ver, el Danacol, pues bueno, no tiene fitoesteroles. Los fitoesteroles lo que hacen es evitar que se absorba el colesterol que tú tomas cuando ese colesterol está en los alimentos. Si tú tomas una alimentación que no tiene un exceso de colesterol, ni en grasas saturadas, ni en grasas trans, el consumo de Danacol no es necesario como tal. Yo creo que mi filosofía es basarme más en una alimentación saludable antes que en dejar toda la responsabilidad de que tengas el colesterol alto a tomarte un Danacol. Yo creo que es mejor que eduquemos en la alimentación saludable. Más frutas, más verduras. Los fitoesteroles están en las frutas y las verduras. No hace falta que comamos algo artificial que no, digamos, con ese suplemento, si lo tenemos de manera natural en alimentos cotidianos que podemos consumir. A Carola quería preguntar, ¿qué estrategias psicológicas pueden ayudar a alguien que está luchando contra el cáncer? Pues depende, hay que hacer una valoración y hay que acompañar a esa persona, hay que individualizar todas las cosas, como hemos venido diciendo. O sea, si es una persona que pues está excesivamente triste, pues habrá que hacer terapia individualizada, habrá que aplicar una terapia cognitivo-conductual, cosas que ya son muy específicas del ámbito de la psicología, pero la clave es individualizar. No se pueden dar pautas generales porque la psicología no es general. Cada persona somos un mundo con unas emociones, con una gestión de esas emociones y con unas creencias y unas expectativas que definen nuestra personalidad, y hay que tener en cuenta todas esas cosas para aplicar una terapia. Agradeceros vuestra presencia y agradecer a los ponentes que nos han planteado y presentado este programa de CIAFES de rehabilitación oncológica que tenemos los mirandeses para nuestros enfermos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.